Tengo miomas y literalmente me tienen que operar en menos de 2 semanas. Nunca pensé que hablaría de este tema aquí por internet, pero llevo viviendo literalmente años con algo que poco a poco empezó a controlar mi vida y lo peor es que me acostumbré. Si te gustan este tipo de pláticas de chismecito, de storytelling, te recomiendo que vayas por unas palomitas, por un té, un café, no sé, un frappé, un helado, algo, porque yo puedo estar aquí hablando horas y horas y horas y no parar. Entonces este video seguramente sí o sí va a quedar un poco largo, así que vete preparando para que estés lo más cómoda posible. Empezó todo hace unos 5 o 6 años más o menos. Empecé a tener un flujo que era pues anormal, o sea, cada vez era más y más intenso. Mi periodo ya no duraba 7 días, sino que ya eran 9, eran 10 y no se detenía. Después ya eran 12, 14, o sea, 2 semanas literalmente. Entonces decidí ir con una ginecóloga y me dijo, pues mira, tú probablemente tienes pólipos. No recuerdo realmente qué pasó ahí, pero lo que sé es que empezó a escalar más, o sea, fue cada vez más y más intenso. Empecé a tener el flujo ya no en consistencia líquida, sino que ya era como una gelatina. Lo digo así porque no sé qué palabras puedo decir aquí o cuáles no. Empezó siendo igual así pequeñita, como una gotita, pero después ya era como del tamaño de un chícharo, de una uva y fue aumentando más y también la cantidad del flujo a tal punto de que pues yo tenía que usar ya toallas nocturnas y eran varias, por lo menos 2 en menos de una hora. Entonces en ese momento fui con otra ginecóloga, le conté pues cómo estaba todo el asunto y me dijo que pues probablemente tenía miomas o algo parecido y me mandó a hacer algunos análisis de ese, igual lo digo así porque pues las palabras, además de un ultrasonido. Pues ya fui, me los hice, los revisó y me dijo, pues sí, tienes mioma. En ese momento me dio algo que empieza con M para que en los casos de que tenía este flujo muy intenso, pues pudiera ponerle un alto. ¿Por qué? Pues para ese punto yo ya tenía anemia. Entonces era una anemia como muy ligera, pero pues ya había ahí. La verdad es que lo dejé pasar un tiempo porque llegó un punto en el que yo ya estaba acostumbrada a que así era. O sea, literalmente para mí ya era normal, pero en ese momento podía hacer, digamos que bien mis actividades diarias. Pero después empezó a aumentar más y ya no eran 2 semanas, sino que ya eran 3. Entonces ahí fue como de, a ver, vamos otra vez a ver qué nos dice. Me adelanté y llevé unos análisis de ese para que me dijera si tenía anemia todavía u otra vez más bien. Se los llevé, me hizo un ultrasonido y me dijo, pues mira, es que el que tú tienes ya mide unos 3 centímetros, pero pues para estar bien segura de dónde está y cómo está el asunto necesito que te hagas una tomografía contrastada. Y cuando me dijo eso, yo estaba así de, ¿y eso cómo es? Pues ya fui a los laboratorios, la pedí y todo. Entonces ya entré y no, esto no me gustó, la tomografía, porque me metieron a un cuarto así grande, grande. Estaba todo blanco, oscuro, con una máquina gigante en el centro que era así como un tubo, si no mal recuerdo, porque ya no estoy muy segura, ya tiene un ratito. Me dijeron, pues te pones tu típica batita azul y te vienes para acá. Me acosté en esa máquina, me puso no sé cómo se llama, o sea, algo para que me pudiera pasar un liquidito y ya me dice, pues mira, necesito que te quedes quieta, totalmente quieta y te voy a pasar un líquido que vas a sentir que arde, pero quédate quieta. Y yo, ok. Yo estaba sola porque él se fue y me hablaba como por un altavoz, si no mal recuerdo. Empecé a sentir un montón de frío, muchísimo frío. Yo creo que por el tamaño del espacio y a lo mejor hasta tenían clima, o sea, aire acondicionado, pues, y empezaba así. Y yo estaba temblando, temblando. Y yo, no tiembles, no tiembles, no te tienes que mover. Y de repente me dijo, ya te voy a pasar el M y vas a sentir el ardor. No, 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 no. Yo no podía creer. O sea, yo empecé a sentir que subía del brazo y me ardía, pero demasiado. O sea, yo nada más estaba pensando, ya, 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 que ya termine. O sea, era muchísimo. No sé realmente cuánto tardó, no sé si fueron segundos, no sé si fue 1 minuto, 2 minutos, pero yo estaba de, ya, por favor, porque ardía muchísimo.
Entonces, pues ya de repente se detuvo. Ah, bueno, y al mismo tiempo yo estaba de, no tiembles, no tiembles, no tiembles. Termina todo, le llevo los estudios a la gine y me dice, pues sí, mira, aquí está, tienes el mioma y tienes dos opciones. Una es que te trates con medicamento. Además, tienes 30 años y te quedan 5 años para que te puedas embarazar sin tener un embarazo de alto riesgo. Entonces fue así de, ay, a ver, son muchas cosas. La otra opción era hacer una operación para retirar ese mioma y que ya todo se solucionara. Me manda el M para que en caso de que tuviera pues mucho flujo se pudiera detener. Lo volví a dejar pasar por lo mismo de que yo estaba acostumbrada ya, o sea, literalmente era parte de mi rutina de, ay, ya va a empezar otra vez. Ahí ya empezó a ser un poco más incómodo. Ya eran 3 semanas de flujo. Era abundante. Había esta gelatina y yo no podía hacer mis actividades diarias. Literalmente yo dejé de utilizar ropa de color claro por el periodo, porque estaba con el miedo de que me fuera a manchar, porque me pasó no una, dos, varias veces y no todas estaba en casa para poder rápido ir a cambiarme, sino que en alguna ocasión me pasó dando una clase, se tuvo que suspender, fue todo un show. Era súper incómodo, súper estresante. Bueno, todavía lo es porque todavía tengo este asunto. Ir, por ejemplo, a la plaza que está cruzando la avenida era, no, o sea, era ponte algo, llévate algo extra. Hablar de hacer ejercicio, pues ni se diga, porque hablando de 3 semanas, bastante complicado. Yo tuve, por ejemplo, que usar prácticamente desde el inicio un short que me queda así pegado, es como una licra, que me ayuda como que todo esté firme y que nada se mueva porque en esas veces que el flujo es tan abundante o con esta gelatina, si de repente algo se mueve de su lugar, pues es cuando hay estas fugas, ¿no? Esta última vez fue literalmente la gota que derramó el vaso. Hace que serán unas 2, 3 semanas más o menos, ya no sé, cuando fue el concierto de 31 minutos en el Zócalo, yo empecé a tener flujo, más, esta gelatina, bastante, y tuve que tomarme el M para que esto se detuviera, pero tardó un poquito como en hacer efecto, entonces yo estaba así de, se va a detener, no se va a detener, ¿qué hago si no se detiene? Porque acuérdate que yo tengo ansiedad. Bueno, si no has visto ese video donde lo digo, ahí está. Entonces yo todo el tiempo estoy así como de, y si pasa esto, y si pasa lo otro, sobrepienso las cosas. Bueno, el caso es que sí, se detuvo, todo bien, pero en la madrugada de ese día, si no mal recuerdo, me despertó un dolor que no te imaginas. O sea, yo estaba así sentada, moviéndome porque no podía. O sea, yo nunca tomo para eso, porque, o sea, sí es molesto, pero digamos que me dura unos 3 minutos, 5 y ya se quita. O sea, no veo la necesidad para qué tomar uno. Pero en ese momento sí dije, o sea, yo no estoy aguantando, necesito algo para que me lo quite. Y me tomé uno que empieza con I. Pasó una hora y no se me quitó. O sea, yo seguía así de, no puede ser, no puede ser. Me tomé otro, el que empieza con K y que además era abajo de la lengua, o sea, muchísimo más rápido. Pasaron 10, 20, 30 minutos y no se me quitaba. Y yo dije, no, ya voy a intentar dormir. Me acosté, pasaron otros 10 minutos y nada. Pero llegó un punto en el que me quedo dormida. Yo tengo la idea de que ya se había detenido ese dolor por sí solo, pues. Sí me asusté porque dije, o sea, esto ya es otro nivel tal cual. En ese momento mi novio también se despertó y me decía, vamos a una clínica ahorita. Y yo, no, ahorita se me pasa. Y él, es que vamos, de aquí hay una, está rápido, vamos para que te pongan algo y que se te quite el dolor. Y yo, no. Así estoy bien. Nos pudimos dormir bien, pero pues agendamos ya una cita con la gine otra vez. Le conté cómo estaba todo el asunto y me dice, pues mira, necesito que te hagas unos análisis de ese, pues para ver si tienes anemia, obviamente. Aquí el asunto es que ya está siendo muy intenso, no te está dejando estar tranquila, el dolor también, o sea, todo está muy incómodo. Ella me decía, ya estás hasta el moco, me daba mucha risa cada vez que lo decía. Ya sí o sí toca operación, o sea, ya hay que quitártelo a como de lugar. Fue así como de, ok, o sea, sé que se tiene que hacer, lo había postergado por lo mismo de que yo me había acostumbrado que está totalmente mal, lo sé, pero
pues así fue, ¿no? Entonces, pues ya me mandó mis estudios, tengo anemia, no estoy gravísimo, pero sí siento que está ahí algo fuerte. Me hizo un ultrasonido también y me dijo, pues sí, es que mira, ve el tamaño de el mioma con tu ya hay que operar. Le pregunté que en cuánto tiempo pues podría hacer y me dijo, ya. Y yo así de, ¿qué? Cuando le mandé los análisis, pues ya me dice, pues puede ser a finales de este mes. Y yo así de, ay, tan rápido, porque cuando me dijo que tenía anemia, yo dije, no, pues van a pasar 1 o 2 meses o más, porque yo había visto casos de mujeres que tenían anemia y que pues se tardaban cierto tiempo en que pudieran pues normalizar sus niveles. Me dijo, o sea, no, lo que puedes hacer es tomarte como que esta cosa y esta cosa para acelerar un poco más, pero puede ser todavía más rápido con un medicamento intravenoso y eso es así como que más rápido y a finales de este mes de mayo te opero. Todo estaba pasando súper rápido. Yo me había hecho a la idea de que iban a pasar 1 mes, 2 meses y yo así de no, otra vez no. Pero ya cuando me dijo ese tiempo dije, ay, ok, está bien. ¿Qué sigue? Pues me mandó una inyección para que como que se detuviera este tema del flujo. La siguiente semana me van a poner este medicamento para que se me quite la anemia. Siento más que miedo es cansancio, porque ha sido bastante difícil. O sea, esto me ha afectado a tal grado de tener que dejar de usar colores claros por el temor a mancharme. No puedo hacer ejercicio porque pues si esta vez duró 4 semanas, ya no sé si lo dije o no, pero el flujo me duró 4 semanas. O sea, ¿en qué momento voy a hacer ejercicio? No puedo salir literalmente sin estar preparada con todo. Además de que uso, por ejemplo, un short que es como una licra súper pegada para que todo se quede como que bien ajustado, porque si me muevo y algo se mueve de su lugar, pues ahí es cuando pasan como que, pues los accidentes. Nunca he tenido una operación, por ese lado está como que el tema del miedo de qué va a pasar y todo, o sea, me estresa mucho el pensar en el momento en el que yo vaya y ya esté ahí y me digan, pues ya pásale. Yo sola, ahí con médicos que obviamente pues no conozco en un cuarto grande blanco y no. Eso es como que el estrés, no como tal la operación, sino el pre. Por el otro lado, siento el alivio de que ya, o sea, ya me voy a olvidar de este tema, ya por fin voy a poder estar tranquila sin estar piense y piense en que tengo que llevar tal cosa, que ajustar las actividades que tenga, en que qué tal si pasa esto, qué tal si no se quita, qué tal si esto, si es más fuerte, bla, 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 bla. Ya es un alivio. En 2 semanas, a lo mejor un poquito más, te estaré contando pues cómo fue mi experiencia con esta cirugía, cómo me va con la recuperación. Quise hablar de este tema porque justamente yo estuve buscando videos de personas que hablaran sobre esto, pero todos los videos que me aparecían eran de médicos hablando de, pues estos son los síntomas, así y así, te pasa esto y por qué el otro, pero realmente solo encontré como videos de dos mujeres que hablaban de cómo les había ido, o sea, cómo se sentían, cómo les afectaba en su día a día el asunto y creo que es bastante importante hacer o hablar más de estos temas. Yo siempre he pensado que si tú hablas de algo que te pasa, a lo mejor puede haber otra persona que también le está pasando y que diga, a ver, ¿cómo que esto no es normal? ¿Cómo que no a todos les pasa esto? Y así puede hacer que vayan a pedir ayuda o lo que se necesite, pues. Además de que quienes sí saben que lo tienen, que se sientan, pues que no son los únicos, ¿no? Como de yo comparto tu estrés, tu angustia, tu miedo, todo. Entonces eso siempre ayuda bastante y pues por eso quería contarte esto y todo esto de la nueva serie bueno, la nueva sección de Ana, donde te contaré este tipo de cosas. Y si tienes alguna duda, si quieres comentarme algo, contarme cómo es tu experiencia, si es que lo tienes, cómo te fue a ti con una cirugía, si es que ya la tuviste, o cualquier cosa que me quieras dejar, puedes hacerlo aquí en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.